Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de Resumen de Sala, donde revisaremos la inédita acusación constitucional a Sebastián Piñera en su calidad de presidente de la República. Hablamos que un juicio político de estas características es algo visto por primera vez en la historia de nuestro país, un texto acusatorio en dos capítulos, uno por infringir la Constitución y las leyes y un segundo por haber comprometido gravemente el honor de la nación. Aquí comienza esta síntesis especial de la Sala del Senado con la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera. A diferencia de otras acusaciones revisadas en el Senado, en esta oportunidad esta acción se desarrolló en solamente una jornada. Tras la relación de la Secretaría del Senado, la terna de diputados acusadores, Gael Llomans, Gabriel Silver y Leonardo Soto, expusieron los antecedentes a favor, mientras que la defensa, a cargo del abogado Jorge Gálvez, buscó desestimar cada uno de esos puntos. En el detalle, el primer capítulo por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, los cargos se sustentaban en una posible negociación incompatible y la afectación del principio de probidad. Esto porque Sebastián Piñera, como primer mandatario, antepuso, según se acusó, el interés personal por sobre el colectivo con la aprobación del proyecto Santa Dominga, en el que tenía participación. El segundo capítulo, en tanto, abordaba haber comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir normas internacionales y generar daño reputacional a la presidencia de la República. Lo anterior, derivado de las consecuencias de no firmar el Acuerdo de Escazú, como la afectación a la democracia y los derechos humanos y a la cooperación ante el cambio climático, sumando nuevamente la figura de conflicto de interés y actos de elusión tributaria al disponer recursos en paraísos fiscales, faltando con ello a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estos fueron parte de los argumentos que expuso la terna de diputados acusadores y la defensa del mandatario a cargo del abogado Jorge Gálvez. Develan el actuar deshonesto de la figura presidencial, ocultando un flagrante conflicto de interés que viola las bases de nuestra institucionalidad. Tenemos a un presidente de la República en calidad de imputado por parte del Ministerio Público. Tenemos a un presidente de la República investigado por corrupción, a su familia y a su entorno también investigado por los mismos hechos. Esta acusación constitucional, aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, demuestra un entramado de sociedades, utilidades y amistades personales. Pero más allá de eso, demuestra un notable conflicto de intereses, negociaciones incompatibles y un actuar sin ética por parte del señor Piñera. ¿Qué dice la polémica cláusula? Están los antecedentes. Cláusula tercera: se pagará $9.900.000 a más tardar el 13 de diciembre del 2011 a los vendedores, salvo que antes de dicha fecha se determine que el lugar donde se encuentra el proyecto denominado Santa Dominga Norte y Sur corresponde a una zona de exclusión, B, un parque nacional o reserva natural, y esta frase es muy interesante, que impida irremediablemente el desarrollo de la actividad minera relacionada con el proyecto Dominga en dicha zona. ¿Cuántas veces vamos a tener que escuchar que la familia Piñera Morel vendió el proyecto? Que es un hecho falso. La familia Piñera Morel, a través del representante, de su representante de inversiones, puso una parte de su patrimonio como invirtió pasivamente en tantos otros proyectos mineros, algunos probablemente exitosos, otros menos exitosos, otros derechamente fracasados, y en definitiva es los gestores del proyecto los que realizan toda esta negociación y que tampoco hay prueba, y por lo tanto la invitación es a establecer que en base a las suspicacias respecto de su comportamiento pasado, entonces creamos que ahora también hay comportamiento de la misma naturaleza, violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia. Se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto, y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral, a las elecciones parlamentarias. Teniendo 11 meses para presentar una acusación constitucional, se presenta en menos de 11 días.
Y luego hemos sido todos testigos de la manera en la cual ha sido ella tramitada. Habiendo escuchado media jornada de antecedentes, las senadoras y senadores estaban listos para votar y pronunciarse en su rol de jurado en esta causa. Se requerían de 29 votos a favor, un quórum de 2/3 para aprobar los respectivos capítulos de la acusación constitucional, y bastaba solo la aprobación de uno de ellos para inhabilitar de su cargo al mandatario y alejarlo de los cargos públicos por 5 años. Sin embargo, este quórum, el segundo más alto existente, fue determinante en el resultado. En las intervenciones quedaron manifiestas las diferencias en las argumentaciones. Los que estaban a favor apelaron a la falta de probidad, conflictos de interés, elusión y evasión de impuestos, así como el daño a la imagen del país y de la institución presidencial. En la vereda opuesta se acusó una animadversión contra la figura del primer mandatario, pruebas inconsistentes y un uso electoral de esta herramienta de juicio político. Finalmente se conocieron las votaciones de ambos capítulos, siendo estas de 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención en el primero de ellos, y 22 votos a favor, 20 en contra y una abstención en el caso de la segunda acusación. Por tratarse de una acusación manifiestamente inadmisible, que atenta contra la naturaleza de la última ratio de la institución de la acusación constitucional en general y de aquella en contra del presidente de la República en particular, y que esconde una burda maniobra electoral, rechazo esta acusación constitucional en ambos capítulos, apelando al espíritu republicano de mis colegas. Les solicito que no se presten para este tipo de maniobras y cuidemos nuestra República. Hoy no tengo antecedentes concretos y objetivos para votar a favor de la destitución del presidente. No me es posible concluir que existan actos de la administración del presidente Sebastián Piñera que sean susceptibles a encuadrarse, a subsumirse en alguna de las causales constitucionales descritas en el artículo 52, número 2, letra A, de la Constitución Política de Chile. Insisto que si tuviera una pizca de la prueba lo haría, porque mi primera responsabilidad es con el país y no con una persona. Voto en conciencia, como siempre lo dije, voto abstención a los 2 capítulos. Porque ¿qué lección se le da a un país al que se le exige que cumpla la ley, que no sea violento, que respete las instituciones democráticas, que sea honesto, que sea probo, que sea trabajador, si el propio presidente de la República aparece involucrado en hechos absolutamente reprochables, tanto en materia de probidad como en el tremendo daño que esto le ha causado al país? Es irrelevante para la persecución de la responsabilidad constitucional si estos hechos imputados fueron bajo la primera o bajo la segunda administración del actual gobernante. Es por esta razón, señora presidenta, que me he formado la convicción íntima que se ha configurado la causal, por lo que voto favorablemente el primer capítulo. El presidente Piñera, a lo largo de su vida pública y aún ostentando la más alta magistratura del país, ha actuado permanentemente en beneficio de sus intereses económicos propios, utilizando los intersticios normativos e institucionales, desacreditando la actividad empresarial, pasando por encima del interés público y desatendiendo la dignidad del cargo de la presidencia de la República. ¿Había alguna gestión en torno a la minera Dominga a esa fecha respecto del Estado de Chile? Nada. Y quiero que esto le quede en la mente, ojalá, a todos quienes están viendo esta discusión y este debate. Cuando todo esto ocurre entre los hijos del presidente y una sociedad vinculada a la Reinvial, que es la que hace la venta, el 2010 y 2011, no había ninguna gestión de los dueños de Minera Dominga frente al Estado de Chile. Nada. Solamente, Presidenta, para votar sin fundamentar, porque creemos que no se debe mezclar el dinero y la política y porque creo que se debe firmar Escazú, voy a votar favorablemente ambos capítulos. Gracias. Gracias, senador Lagos Weber. No es precedente, en lo absoluto, que en base a simples conjeturas se tome para justificar una acusación de esta índole. Que la falta de probidad que se menciona como uno de los elementos centrales de la acusación no se encuentra justificada. Existió una investigación encabezada por el fiscal Guerra, donde se analizaron más de 1.800 correos electrónicos, en los cuales se llegó a la conclusión de que no existe conocimiento del presidente Piñera sobre los negocios de esa época, siendo imposible que se configure este elemento de manera clara, echando por tierra esta situación. De esta forma, la acusación constitucional contra el presidente de la República quedó desestimada en ambos capítulos y con ello
Si se quisiera insistir nuevamente e incluso 6 meses después de que dejara el cargo, tendría que ser con otros motivos. Y así llegamos al final de este resumen especial por la acusación constitucional al presidente de la República. Más información sobre este hito del último año legislativo en las redes y plataformas del Senado y sus consultas las esperamos en el correo tvsenado@senado.cl. Desde el Salón de Honor en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, como siempre, agradecemos su compañía. Le invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.